Antes de quitarse la vida el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y su amante, Eva Braun, quemaron todos sus documentos, fotografías y todo lo demás. Hitler no quería que quedara nada tras de él. En ese momento, nadie sabía exactamente qué había sucedido en el búnker antes de la muerte de Hitler. Pero ahora, 70 años después, gracias a un oficial francés, el comandante Rayon Raup, ya fallecido, y a una visita privada, han salido a la luz algunos nuevos documentos políticos y personales de Hitler. Estos documentos únicos, ahora revelados por primera vez, ofrecen la oportunidad de comprender con mayor claridad los pocos momentos cruciales de los últimos días de Hitler. Cómo era la atmósfera en el búnker. ¿Por qué Hitler se casó con Eva Braun apenas 24 horas antes de su muerte? ¿Qué colaboradores cercanos traicionaron a Hitler en los últimos 10 días de su vida? ¿Cuándo se tomó la decisión en la que planearon quitarse la vida? Y lo más importante, ¿qué fue lo que hizo que las fuerzas aliadas se dieran cuenta de que el cadáver pertenecía realmente a Hitler? Bienvenidos una vez más a los videos de SEM-TV espectadores. Después de la muerte de Hitler, todos intentaban ver y comprender el búnker. El 25 de noviembre de 1945, el comandante Raymond Raup, un oficial francés, entró en el búnker. Había 26 escalones que conducían al interior, hacia una habitación oscura. Vio una sala oscura y sucia, donde los papeles estaban esparcidos por todas partes, los muebles estaban volcados y había restos de cera de velas. Raup encontró algunos documentos que arrojaban nueva luz sobre los últimos días de Hitler. Estos documentos revelan que Hitler se mantuvo firme en sus decisiones hasta el final, e incluso buscaba la victoria en su propia muerte. Bienvenidos una vez más a los videos de SEM-TV espectadores. Después de la muerte de Hitler, todos intentaban ver y comprender el búnker. El 25 de noviembre de 1945, el comandante Raymond Raup, un oficial francés, entró en el búnker. Había 26 escalones que conducían al interior, hacia una habitación oscura. Vio una sala oscura y sucia, donde los papeles estaban esparcidos por todas partes, los muebles estaban volcados y había restos de cera de velas. Raup encontró algunos documentos que arrojaban nueva luz sobre los últimos días de Hitler. Estos documentos revelan que Hitler se mantuvo firme en sus decisiones hasta el final, e incluso buscaba la victoria en su propia muerte. Solo 10 días antes de la muerte de Hitler, el sueño de la Alemania nazi, que alguna vez se había concebido para gobernar el mundo, se había convertido en una mera fantasía. El imperio de Hitler, que en su momento fue uno de los más poderosos del mundo y una espina clavada en el costado de las potencias occidentales, ahora contaba sus últimos momentos. Berlín, que fue el centro de los sueños y el poder de Hitler, se había convertido en un montón de escombros. Había devastación, miedo y escenas de muerte por todas partes. Las bombas aliadas caían desde todos los frentes, y el ejército rojo estaba a solo 100 kilómetros de distancia. Hitler, que estaba a punto de convertirse en la presa de su propio cazador, ahora se ocultaba en la oscuridad de un búnker. Este no era un búnker común. Fue construido a 7 metros bajo tierra, cerca de la Puerta de Brandeburgo en Berlín, diseñado por Albert Speer, el arquitecto personal de Hitler, para ser muy resistente y a prueba de bombas. Originalmente se construyó en 1936, pero fue reforzado aún más en 1943 y 1944, a medida que las bombas aliadas se volvían más peligrosas. Este búnker se llamaba en alemán el Führerbunker. Führer significa líder, es decir, el búnker del líder. Este fue el búnker donde Adolf Hitler, que soñaba con gobernar el mundo entero, se ocultaba, y fue allí donde pasó los últimos días de su vida. La atmósfera en el búnker era extremadamente deprimente. Paredes de hormigón gruesas, silencio, aire frío y húmedo y el dominio de la oscuridad. El búnker era como un laberinto con pequeños pasillos y habitaciones en los que uno se sentía asfixiado. En este búnker, Hitler tenía un espacio privado de 3 habitaciones, una sala de reuniones, donde celebraba encuentros 2 veces al día para sus operaciones militares, una pequeña habitación para Eva Braun, su amante, y un baño compartido para ambos. La atmósfera del búnker estaba llena de depresión y miedo.
Al estar bajo tierra, había un sistema de ventilación mecánico para el aire que hacía ruido todo el tiempo. Este ruido no solo causaba incomodidad física, sino que también era una tortura mental para quienes vivían allí. En los últimos 10 días, Hitler estaba quebrantado no solo físicamente, sino también mentalmente. Había desarrollado la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de la mano temblorosa. Para ocultar esta enfermedad, a menudo mantenía su mano izquierda en el bolsillo o en una posición para que la persona frente a él no se diera cuenta. En los últimos 10 días, su mano temblaba constantemente e incluso tenía dificultad para caminar. Los médicos dijeron que en los últimos 10 días, el rostro de Hitler estaba tan pálido y cansado que parecía 10-15 años mayor de lo que era. Los oficiales que se reunieron con él en aquellos días quedaron impactados al ver su deteriorado estado de salud. Incluso el médico personal de Hitler en el búnker, Theodor Morell, le administraba inyecciones diarias de glucosa y vitaminas, pero todo esto no fue suficiente para mejorar su salud. Que Hitler perdiera el control de su mano era la prueba más grande de su moral en caída. La rutina diaria en el búnker era extremadamente aburrida. Cada mañana había una reunión militar donde sus generales le informaban sobre la situación en Berlín. La noticia de perder poco a poco el control sobre Berlín frustraba a Hitler. La desconfianza era parte de la naturaleza de Hitler. No confiaba en nadie fácilmente. Es por eso que, incluso en sus últimos días, le preocupaba que uno de sus generales lo traicionara. Y en realidad, algo similar sucedió después. En los últimos días, cuando todos pensaban en huir del búnker, Eva Braun se mantuvo al lado de Hitler. Eva Braun era la amante de Hitler desde hacía 13 años. No estaban casados, pero aún así vivía con Hitler en el búnker. Los expertos dicen que permanecer en el búnker con Hitler fue por propia insistencia de Eva Braun, y quizás esta también fue la razón de la debilidad de Hitler. Eva era una chica romántica y emocional que quería permanecer con Hitler hasta el final. Se encontraron algunas cartas escritas por Eva para sus amigas. Solo después de leer estas cartas se pudo obtener una idea de la vida privada de Hitler y Eva. El propósito de la vida de Eva era estar con Hitler. En una de sus cartas, escribió: «Este lugar da mucho miedo, pero soy feliz aquí porque Hitler está conmigo». Dentro del búnker, la rutina diaria de Eva era muy limitada. A menudo pasaba tiempo en su habitación organizando sus fotografías o, a veces, tomando café con Hitler. Pero una cosa que se entiende de su carta es que Eva Braun se sentía muy sola. Esta carta no solo muestra el amor y la lealtad de Eva, sino también su miedo interior y su soledad. Hablando de la situación fuera del búnker, en los últimos 10 días, Berlín se había convertido en un campo de batalla. Los bombarderos aliados arrojaban bombas sobre Berlín día y noche. El Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética, estaba luchando contra el ejército de Hitler en la frontera de Berlín a solo unos kilómetros del búnker. Aunque el ejército de Hitler tenía unos 900 tanques y cerca de 500.000 soldados alemanes para proteger Berlín en ese momento, a pesar de todo, las fuerzas de la Alemania nazi se estaban desmoronando. El sueño de Hitler de gobernar durante 1000 años ahora estaba fracasando estrepitosamente. La gente de Berlín intentaba salvar sus vidas escondiéndose en búnkeres y bajo techos, pero por otro lado, en la radio solo se escuchaba propaganda nazi y música. En muy poco tiempo, los soldados del Ejército Rojo derrotaron a las fuerzas alemanas en todos los frentes de las afueras de Berlín. Un soldado alemán informó que, cuando regresó a Berlín, le costó reconocer la ciudad porque había montones de escombros por todas partes. Este fue el momento en el que incluso el ejército alemán comenzó a vislumbrar el final del liderazgo de Hitler. Unos días antes de la muerte de Hitler, se desarrolló otro drama. Hermann Göring, quien era el jefe de la Fuerza Aérea Alemana en el régimen nazi, reveló su intención de tomar el poder. Hermann Göring era un colaborador cercano de Hitler, a quien Hitler había otorgado varios cargos. En 1933 Hitler lo puso a cargo del Ministerio del Aire, en 1935 comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, en 1936 a cargo del Plan Cuatrienal, que fue creado para impulsar la economía de Alemania, y luego en 1941 Hitler le dio a Hermann Göring el puesto de su sucesor y diputado. Esto significaba que después de Hitler, Göring debía tomar el control. Göring creía que Hitler estaba atrapado en Berlín y que el control del liderazgo debería pasar ahora a sus manos. Envió un telegrama a Hitler escribiendo que si Hitler ya no podía tomar decisiones, debería transferirle el liderazgo oficialmente. Al ver este telegrama, Hitler, que ya estaba muy deprimido, montó en cólera. Destituyó a Göring de todos sus cargos, lo declaró traidor y emitió órdenes para su arresto. Posteriormente, Hermann Göring fue arrestado y condenado a muerte, pero apenas unas horas antes de su ejecución, tomó veneno y acabó con su vida. Por un lado, el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín y encima de eso,
Su colaborador cercano lo había traicionado. Toda esta atmósfera estaba obligando a Hitler a hacer algo en lo que nunca había pensado. Era el 29 de abril de 1945. Hitler llamó a las personas a su alrededor y dijo que había llegado el momento. A la 1 de la madrugada, se casó oficialmente con su amante de toda la vida, Eva Braun. Este matrimonio se llevó a cabo en el mismo búnker, frente a 2 o 3 oficiales. Después de casarse, llamó a su secretaria y le pidió que escribiera su testamento, en el cual las palabras de Hitler fueron: «Mi esposa y yo hemos elegido la muerte. Es mejor morir que enfrentar la vergüenza de la rendición». Desafortunadamente, este matrimonio duró solo un día. El 30 de abril de 1945, a las 3 de la tarde, Hitler envenenó a su perra, llamada Blondie, y entró a la habitación con Eva. Exactamente 24 horas después de la boda, ambos terminaron con sus vidas en la habitación. Hitler se quitó la vida con una pistola, mientras que Eva abrazó la muerte tragando una cápsula de cianuro. El personal del búnker tenía instrucciones de antemano. Por lo tanto, llevaron ambos cuerpos al jardín y los incineraron. Hitler no quería dejar ningún rastro detrás. Antes de morir, ambos quemaron documentos y sus propias fotografías, y al final dieron la orden de que también los incineraran a ellos. Todo esto muestra que, hasta su último aliento, Hitler no quiso entregarse a su presa. No quería que los soldados soviéticos capturaran su cuerpo y lo mostraran al mundo como un trofeo. Por eso había ordenado que su cuerpo fuera quemado. Cuando el Ejército Rojo llegó al búnker, solo encontraron restos carbonizados. Que estos eran de Hitler se determinó después de mucha investigación, cuando tomaron muestras de los dientes de Hitler. Hitler sentía un fuerte odio por ir al dentista. Por lo tanto, tenía un puente de oro muy único que cubría sus dientes rotos. Fue este puente el que ayudó en la identificación del cuerpo de Hitler.